interesante cuando pensamos en la diferencia de lo que es un discípulo y de lo que es un miembro. Básicamente lo que es la iglesia debe entender que Dios les llama o nos llama como iglesia a formar discípulos, no a formar simplemente miembros. De ahí que la tarea más fuerte de la iglesia es el preparar gente, equiparla para poder reproducirse en la vida de los demás que crecen a su alrededor. Cuando hablamos de la diferencia entre un miembro y un discípulo, básicamente podemos ver que obedece a la práctica o a la vida diaria de la persona. Quiere decir que un discípulo debe ser un seguidor de Jesús, debe modelar en su vida diaria lo que realmente es la palabra de Dios, modelar las enseñanzas. Mientras que un asistente, un miembro de la iglesia común y corriente, es aquella persona que asiste, es aquella persona que quizá canta, aquella persona que lee la Biblia, que ora, que da los diezmos, que ofrenda, pero que su vida en sí no evidencia o no da los resultados que realmente debe tener. Una iglesia entonces debe entender la tarea de hacer discípulos. Un discípulo es la persona que no solamente cuenta, que es un número, que asiste, sino más bien evidencia en su vida, reproduce en su vida lo que es la vivencia del maestro, en este caso Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, entonces, ¿dónde están las enseñanzas? Y ahí es donde debemos volver a la palabra. Un miembro es la persona que puede hacer toda la práctica, todo el quehacer de la liturgia, podríamos decir, en la iglesia, pero no reproduce en su vida, o no reproduce hacia los demás, hacia su medio, lo que realmente es como el reto de hacer discípulos. Un miembro asiste, pero un discípulo es equipado para equipar a otros. Un miembro es un número, un discípulo también es un número, pero que se encarga de reproducir. La iglesia debe tener formas o metodologías que le puedan llevar a la persona de conocer a Jesús y tener la experiencia de salvación a ser agentes reproductores en los demás. Si tú eres un discípulo, debes reproducir la vida del maestro. Si tú eres un discípulo, no solamente debes asistir, debes hacer la práctica. Porque un discípulo de casa del alfarero debe estar en la escuela de liderazgo, debe estudiar su escuela de liderazgo. Hay 4 bases importantes en nuestra estrategia de trabajo. Todo discípulo de casa del alfarero gana, consolida, cuida, pero es discipulado y luego es enviado a hacer la gran comisión, la tarea que el Señor le ha encomendado. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando uno viene a la nueva vida en Jesús, es importante conocer las verdades de la palabra. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué hace la escuela de liderazgo? Es propiciar ese momento, ese espacio, ese tiempo en el que estamos en contacto con la palabra, en contacto con la verdad, donde entonces aprendemos esas verdades que nos hacen libres y nos permiten llevar nuestra vida a otro nivel en cualquiera de las áreas en las que nosotros trabajamos, intervenimos y tenemos influencia. La escuela de liderazgo es un espacio gradual de formación y educación que usted que me está viendo por este video no puede desaprovechar. Este realmente es el espacio, este es el momento en el que usted cimenta, es decir, coloca esos fundamentos de sus convicciones para que su vida sea más fácil. El cristiano decide si vive por circunstancias o vive por convicciones. Convicciones es lo que se aprende en la escuela de líderes, donde nosotros estudiamos cada punto de la fe, en quién creemos,
en quién estamos sostenidos. Así que le invito a ser parte de la Escuela de Liderazgo. Todos los domingos le esperamos para compartir con usted y seguir creciendo en estas verdades del Señor que traerán libertad a nuestra vida.